cobrarle una multa a un soldado por no traer su propio fusil de casa al campo de batalla. Desde luego, es una imagen potente. O sea, no parece precisamente el inicio glorioso del ejército de una nación independiente, ¿verdad? Para nada, suena más a desastre absoluto. Totalmente. Y es que hay una tendencia general a pensar en las grandes campañas militares de la historia como si fueran, no sé, partidas de ajedrez perfectamente coreografiadas. Sí, con movimientos limpios y decisiones impecables. Exacto. Pero hoy no vamos a hablar de ese mito pulcro de la Revolución Americana. Hoy vamos a explorar el desastre monumental que fue en la realidad. Porque, al fin y al cabo, la historia a menudo se forja en el caos más absoluto, improvisando sobre la marcha, con recursos que apenas existen. Eso es. Y hoy nos adentramos en un panorama táctico y humano que, literalmente, pendía de un hilo. Damos la bienvenida a este análisis a fondo. Un placer estar aquí. Hoy nos sumergimos en una fuente fascinante. Son los detallados escritos de Washington Irving. Una joya histórica, la verdad. Sí, concretamente los extractos del segundo volumen de su obra sobre la vida de George Washington. Y, a ver, es una obra que no escatima en los detalles más crudos de lo que verdaderamente ocurrió sobre el terreno. Claro, el enfoque de Irving nos permite ver más allá de, digamos, las estatuas de bronce y los cuadros heroicos. Te baja la realidad del barro. Exactamente. Muestra la precariedad de una empresa que estuvo a punto de fracasar múltiples veces antes siquiera de empezar formalmente. Y nuestra misión en este análisis es explorar unos meses que fueron críticos, caóticos y francamente aterradores. Desde el crudo invierno de 1775 hasta el tenso verano del 76. El objetivo central es comprender cómo una fuerza rebelde, que estaba dividida, hambrienta y al borde del colapso logístico total, logró transformarse psicológicamente. Eso es, hasta plantarle cara al mayor imperio de la época. Para cualquier persona que nos escuche y esté interesada en el liderazgo bajo presión extrema o en cómo se gestiona el caos cuando todas las variables están en contra, este relato ofrece lecciones invaluables sobre resistencia estratégica. Sin duda, es un caso de estudio brutal. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender la urgencia y casi la locura de las tácticas posteriores de Washington, primero tenemos que ir al punto más bajo. Al fondo del pozo. Sí, tenemos que comprender el colapso absoluto de la campaña en Canadá y ese estancamiento desesperante que se vivía en Boston en ese invierno del 75. Y ese puente narrativo es fundamental, ¿eh? Claro. Porque no se puede valorar la magnitud del triunfo posterior sin entender por qué las fuerzas estadounidenses estaban al límite de la desintegración. Estaban en las últimas. Totalmente. La incursión en Canadá fue un fracaso estructural desde su concepción, básicamente debido a la falta de líneas de suministro fiables en un terreno que era implacable. Es que el nivel de audacia, o más bien de desesperación, en Quebec es asombroso. El texto describe cómo Benedict Arnold, operando en unas condiciones de congelación brutales, consigue unas 40 canoas de abedul. 40 canoas, fíjate. O sea, la imagen de esos hombres cruzando el traicionero río San Lorenzo, en la oscuridad más absoluta, en medio de un clima hostil, para luego tener que escalar la escarpada Wolf's Cove, es aterradora. Es un esfuerzo hercúleo. Y un esfuerzo que además partía con el factor sorpresa ya completamente arruinado. Ah, claro, por los mensajeros. Exacto. El teniente gobernador británico ya había sido alertado porque unos mensajeros indígenas, en los que Arnold confió para llevar correspondencia, entregaron las cartas al enemigo. ¡Qué desastre! Ya te digo. Pero a pesar de saber que los esperaban, Arnold logró plantar su bandera en las alturas de Abraham. Pero claro, el punto de no retorno llega el 31 de diciembre. El asalto final. El fatídico asalto. El texto detalla una tragedia en medio de una tormenta de nieve cegadora. Y aquí es donde la falta de estructura te pasa factura. La razón por la que atacan en medio de una ventisca no es una mala decisión táctica al azar. No, había motivo de peso. Es que los contratos de alistamiento de la gran mayoría de los hombres expiraban el 1 de enero. Es tremendo. Si no atacaban esa noche, al día siguiente simplemente no tendrían ejército. ¿Se iban a casa? Literalmente. Y esa presión del reloj les obligó a ejecutar un asalto prematuro y súper mal coordinado. La visibilidad era nula. El general Montgomery, que estaba liderando a sus tropas de Nueva York, tiene que apartar con sus propias manos las estacas de las defensas de hielo. Una escena dantesca. Y entonces grita: «Quebec es nuestro», a sus hombres. Y en ese preciso instante, una descarga de metralla de un cañón a quemarropa lo mata en el acto.
desbaratando por completo el avance por ese flanco. Y simultáneamente, en el otro lado de la ciudad, Arnold recibe un disparo de mosquete en la pierna que lo incapacita. Dejando a la fuerza descabezada en medio de una tormenta. Una tormenta de nieve, sin líderes y, a pesar de todo, herido y con las tropas siendo diezmadas no solo por el frío, sino por brotes letales de viruela, Arnold mantiene un bloqueo sobre la ciudad con apenas 500 hombres durante el resto del invierno. Es que el resultado estratégico fue tener una fuerza mermada, congelada y atrapada, asediando una fortaleza que se había vuelto inexpugnable. Una locura. Y claro, esta catástrofe en el norte enviaba ondas de choque al campamento principal en Boston, donde, bueno, la situación no era mucho mejor. Que va, para nada. Mientras la pesadilla se desarrollaba en la nieve canadiense, el propio ejército de Washington en Boston literalmente se desvanecía ante sus ojos. Se estaba evaporando. Sí. El texto cita a un Washington amargado reprochando ese deseo de retirarse a un rincón junto a la chimenea. Lógico, sus soldados eran en su inmensa mayoría agricultores. Claro, solo querían volver al calor de sus hogares tan pronto como terminaba el año. Faltaba pólvora, faltaban armas. Bueno, de ahí que se cobrara $1 de multa a quien apareciera en el campamento sin su fusil. Y de uniformes ni hablamos, claro. Ni hablar. Era una amalgama de ropas civiles gastadas. O sea, a mí me parece casi como si se estuviera dirigiendo una empresa emergente, una startup, pero en quiebra técnica absoluta. Una startup en la que la mitad de la plantilla decide levantarse y marcharse el 1 de enero porque expira su contrato. Tal cual. Y no hay capacidad legal ni financiera para retenerlos. Sin material básico para operar, sin fondos y, para colmo, la gran corporación rival, los británicos, están armados hasta los dientes y atrincherados al otro lado de la calle. Mantener la moral en ese contexto parece sinceramente una tarea de ilusionismo. Absolutamente. Y lo fascinante aquí es la dicotomía del liderazgo de Washington en ese preciso momento. Operaba en una cuerda floja peligrosísima. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, se veía obligado a robar desesperadamente a las autoridades civiles por recursos, enviando cartas alarmantes sobre la escasez de pólvora. Pidiendo auxilio, vamos. Sí, pero simultáneamente no podía permitir que esa debilidad extrema se filtrara ni siquiera a sus propios aliados o a la tropa común. Claro, el pánico o, peor aún, la deserción masiva habría destruido la causa de la noche a la mañana si la verdadera cifra de barriles de pólvora se hubiera hecho pública. Exacto. En sus cartas nocturnas a su secretario y amigo Joseph Reed, Washington confiesa que tenía que usar el arte del engaño para mantener a flote la operación. Un farol en toda regla. La gran victoria en Boston durante esos meses de invierno no fue un triunfo militar en el campo de batalla, fue puramente psicológica. Qué interesante. Fue la proeza de proyectar la ilusión de un ejército funcional frente a un enemigo que, de haber enviado exploradores y descubierto la verdad, podría haber aniquilado la rebelión en una sola tarde. Madre mía. Y esa necesidad asfixiante de mantener la farsa, mientras el reloj corría en su contra, obligó a Washington a buscar una solución radical. Tenía que mover fichas rápido. Un movimiento que cambiara las reglas del juego antes de que su farol fuera descubierto. Y esto nos lleva directamente a la operación de Dorchester Heights. Una de las hazañas logísticas más impresionantes del relato de Irving. Washington comprendió que no podía ganar una guerra de desgaste estática, escondido en las afueras de Boston. Claro. Necesitaba obligar a los británicos a abandonar sus posiciones fortificadas o atacar en clara desventaja. ¿Y cómo haces eso? Porque la única forma matemática de lograrlo era conseguir superioridad de artillería de la nada. Y ahí es donde entra el coronel Henry Knox. Eso es. Todo empieza con su llegada. Knox logra una proeza que desafía toda la lógica de la época. Es que es increíble. Consigue trasladar más de 50 cañones pesados, morteros y obuses desde el fuerte Ticonderoga hasta Boston. Y la mecánica de este traslado es de película, viajando sobre lagos congelados que funcionaron como autopistas de hielo. Con unos 42 trineos gigantes tirados por 80 yuntas de bueyes. ¡Qué barbaridad! Knox proporcionó la potencia de fuego que faltaba, sí, pero Washington se enfrentaba entonces a un problema logístico mayúsculo. Claro, la instalación. Exacto. ¿Cómo instalas decenas de cañones pesados en una colina que domina la ciudad sin que las patrullas británicas te detecten y masacren a los operarios durante la construcción? Pues ahí está el ingenio. La noche del 4 de marzo se pone en marcha la distracción perfecta. Washington ordena un bombardeo masivo y ruidoso desde otros puntos de la línea para atraer la atención. Para ahogar cualquier ruido de la operación real. Exacto. Y mientras tanto, en un silencio absoluto, el ejército marcha hacia Dorchester Heights. Pero, a ver, se encuentran con un obstáculo geológico brutal.
El suelo de la colina. El suelo está congelado hasta casi medio metro. Los picos y palas rebotan. No pueden cavar trincheras para protegerse. Y como no pueden penetrar la tierra para crear defensas, deciden traer las defensas prefabricadas consigo. Un concepto muy moderno, la verdad. Utilizaron gaviones, que son esencialmente enormes cestas o jaulas cilíndricas de mimbre y ramas. Ajá. Al llegar a la cima, simplemente colocaron estas cestas sobre la tierra congelada y las rellenaron rápidamente con la poca tierra suelta y piedras que pudieron raspar. Todo eso combinándolo con enormes fardos de heno prensado. Eso es, para crear parapetos gruesos capaces de absorber impactos de bala y cañón. Y el contraste narrativo de esa noche en particular me parece fascinante, porque mientras los estadounidenses levantan esta inmensa fortaleza en la oscuridad helada sudando sangre, el texto de Irving nos cuenta lo que pasa al otro lado. La otra cara de la moneda. Nos cuenta que los oficiales británicos y los simpatizantes leales a la corona están cómodamente sentados en un teatro en Boston, Viendo una obra de teatro. viendo una obra burlesca llamada El bloqueo de Boston, que además fue escrita por el general Burgoyne. Y estaba diseñada específicamente para reírse de los rústicos rebeldes. La ironía es brutal. Cuando un sargento entra corriendo al escenario para dar la alarma real de que se está fortificando la colina, el público estalla en carcajadas, pensando que es parte del guión de la comedia. Se pensarían que era el clímax de la obra. Pero la ilusión se rompe abruptamente cuando el general Howe, que estaba al mando de las fuerzas británicas, se pone en pie y da la orden de que todos los oficiales acudan inmediatamente a sus puestos. El pánico en el teatro debió ser menudo. Y al amanecer, la sorpresa de Howe al mirar hacia la colina y ver fortificaciones que parecen haber brotado de la tierra es total. No se lo podía creer. Su reacción, que está registrada en la historia, resume la incredulidad. Dijo, los rebeldes han hecho más trabajo en una noche que todo mi ejército en un mes. Se quedó a cuadros. Totalmente. Y la adición de esos cañones apuntando directamente a la flota fondeada en el puerto desencadenó la eventual evacuación de Boston el 17 de marzo. Obligando a los leales a la corona a huir despavoridos en los barcos hacia Halifax. Una victoria sin paliativos. Ya, pero a ver, analizando este momento de Dorchester Heights, a mí me cuesta ver la genialidad inmaculada de la que siempre se habla. ¿Así? ¿Por qué? Porque Irving menciona que el general Howe efectivamente planeó un contraataque nocturno masivo para tomar la colina. Quería enviar tropas en botes al amparo de la oscuridad, pero una tormenta inusualmente fuerte y violenta agitó las aguas e impidió el cruce. Es cierto, la tormenta jugó un papel. Por eso digo, da la sensación de que el triunfo estadounidense fue simplemente un golpe de suerte meteorológico. Si el cielo hubiera estado despejado, los británicos veteranos habrían subido esa colina. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la estrategia militar, yo diría que la genialidad de Washington no residió en contar con la suerte de la tormenta, ¿Entonces en qué? en la creación previa de un jaque-mate posicional. Washington forzó a Howe a tomar una decisión en la que todas las opciones eran desastrosas. Al colocar los cañones allí, le arrebató la iniciativa, claro. Exacto. Howe tenía dos caminos. O bien atacaba cuesta arriba, contra posiciones atrincheradas y artillería pesada, arriesgándose a repetir la devastadora carnicería que sus tropas ya habían sufrido en Bunker Hill, Una sangría. o bien sufría la inmensa humillación pública y política de empacar su ejército y evacuar la ciudad. La tormenta retrasó el ataque de Howe, salvando vidas en ambos bandos, sí, pero la posición estratégica ya estaba irrevocablemente perdida para los británicos al amanecer. Vale, visto así, la brillantez estuvo en alterar irrevocablemente el tablero de juego mientras el enemigo miraba hacia otro lado. Obligó a Howe a elegir su propio veneno. Sin embargo, haber expulsado a los británicos de Boston solo trasladó el problema geográficamente. De Guatemala a Guatepeor. Tal cual. Al mover el ejército hacia el sur, a Nueva York, para anticiparse al próximo movimiento de la flota británica, Washington saltó de la sartén a las brasas. Boston era un frente claro y definido, pero Nueva York estaba infestada de simpatizantes británicos. El enemigo ya no llevaba un uniforme rojo fácil de identificar en el campo de batalla. Para nada. Y aquí entramos de lleno en la fase de la guerra de sombras, el espionaje y la subversión interna. El control físico de las calles no garantizaba la lealtad de la población ni la seguridad del mando. Y el nivel de infiltración es asombroso. Es que el texto relata cómo el gobernador británico, William Tryon, ni siquiera necesita pisar tierra para operar. Claro, operaba desde el agua.
Está escondido a bordo de un barco de guerra en el puerto, a salvo de represalias, y desde allí financia y dirige una vasta red de conspiración que penetra en las entrañas de la ciudad. El flujo de oro británico desde el puerto corrompe tantas voluntades que acaban arrestando nada menos que al alcalde de Nueva York, A David Matthews, fíjate. acusado de distribuir dinero y armas para organizar levantamientos leales a la corona. Pero la conspiración de Troyon no se limitaba a simpatizantes civiles en las tabernas. No, iban a por todas. Su objetivo principal era golpear directamente la cabeza de la rebelión. Y la red de sobornos logró llegar hasta el círculo más íntimo y supuestamente seguro de Washington. ¡Ja! El famoso complot de Thomas Hickey. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hickey no era un soldado raso cualquiera. Para nada. Era un miembro de la guardia personal, o sea, la guardia de corps, del mismísimo George Washington. Irving describe cómo Hickey fue corrompido en la taberna de Corby, un local que estaba situado estratégicamente cerca del cuartel general. Una traición desde dentro. Y el plan iba mucho más allá de pasar información. Pretendían asesinar a Washington o entregarlo vivo al enemigo en medio del caos, sabotear las defensas clave y volar los polvorines de la ciudad justo cuando la flota británica hiciera su aparición. Un complot a gran escala. Y el descubrimiento de este plan expuso la extrema vulnerabilidad de la cadena de mando. Completamente. Hickey fue juzgado por un consejo de guerra y ahorcado en un campo abierto frente a una multitud estimada en 20.000 personas. 20.000 personas. Fue un evento diseñado para traumatizar a la ciudad entera. Y enviar un mensaje indiscutible de que el espionaje interno tenía un precio absoluto. Y lo que agrava aún más la paranoia es que las tropas de Washington no solo temían a los espías. Es que se odiaban profundamente entre sí. Irving detalla unos celos seccionales que, bueno, rozaban el ridículo. Por un lado, tenías a tropas sureñas, como el batallón de Maryland, descritos en el texto con un estilo macaroni. Un término despectivo pero muy visual en la época. ¿A qué se refería exactamente? Se usaba para referirse a personas extremadamente refinadas, ostentosas y obsesionadas con la moda europea. Casi petimetres, pero en el contexto de un campamento militar fangoso. Y se notaba en la actitud, claro. Iban con sus impecables uniformes escarlata y anteenos, menospreciando abiertamente a los rústicos granjeros de Nueva Inglaterra, que patrullaban poco menos que en ropa de estar por casa. Y luego está el surrealista incidente de los dragones ligeros de Connecticut. Ay, sí, eso tiene tela. Jinetes que se presentan con abrigos descoloridos y unas escopetas larguísimas que estaban diseñadas para cazar patos. Para cazar patos en una guerra. Y cuando los oficiales les ordenan hacer guardia a pie, se niegan en rotundo argumentando que las leyes de su estado los eximen explícitamente de hacer guardia si no están montados en sus caballos. Es una muestra palpable de la fragmentación de la autoridad. Los soldados sentían lealtad hacia las leyes y costumbres de sus respectivas colonias, no hacia un mando unificado continental. O sea, intentar que estos grupos colaboraran suena a querer fusionar la cultura corporativa de un banco de inversión estirado y elitista. Con una cooperativa agrícola independiente y completamente asilvestrada. Exacto, mientras ambos grupos están encerrados en un edificio rodeado por la policía. Tienen leyes distintas, se desprecian mutuamente por su forma de vestir y de hablar, el mando tiene que lidiar con insubordinaciones constantes y el enemigo externo está literalmente fondeando en el puerto. Una bomba de relojería. El propio Washington acabó despidiendo a los jinetes de Connecticut por pura frustración. Normal. Y este choque cultural recurrente subraya algo que a menudo se nos pasa por alto. América, como concepto político y emocional unificado, simplemente no existía todavía. Eran colonias separadas. Eran 13 colonias dispares, con diferentes bases económicas, religiones y culturas, luchando juntas en una alianza temporal y muy frágil. Claro. La ejecución pública de Hickey, en este contexto, sirvió como un mecanismo de control brutal, pero estratégicamente necesario. Washington necesitaba proyectar autoridad absoluta para evitar que las facciones internas desmembraran el ejército antes de que los británicos dispararan un solo tiro. Pues justo cuando estas profundas divisiones internas amenazaban con desgarrar al incipiente ejército desde adentro, ocurren dos eventos casi simultáneos en julio de 1776 que cambian por completo la gravedad de la situación. Obligando a esa unificación definitiva de la que hablamos. Primero, la llegada de un documento que altera el propósito de la guerra. El 9 de julio se lee la recién aprobada Declaración de Independencia a las tropas formadas en Nueva York. Momento verdaderamente catártico.
Transformó lo que técnicamente era una rebelión por agravios fiscales y derechos coloniales. En una guerra abierta e irreversible por la soberanía total de una nueva nación. Y la reacción popular descrita por Irving es de pura efervescencia, destructiva. Sí, la multitud, que era una mezcla de soldados y civiles exaltados, se dirige a la zona de Bowling Green y derriba la inmensa estatua ecuestre de plomo del rey Jorge III. Un acto que Washington censuró oficialmente en sus órdenes generales por considerarlo una muestra de indisciplina peligrosa para el orden público. Pero a ver, la intención pragmática del populacho era clarísima. Arrastraron el plomo de la estatua para fundirlo y fabricar miles de balas. Balas forjadas con la efigie del soberano para ser disparadas contra sus propios regimientos. Poesía pura. Un acto simbólico de ruptura definitiva, pero también, seamos sinceros, de reciclaje militar desesperado. Totalmente. Y la ironía y la audacia suicida de este momento resultan asombrosas porque, casi al mismo tiempo que están destrozando el símbolo de la corona, cientos de sus barcos reales empiezan a oscurecer el horizonte. Hablamos de la flota del almirante Lord Howe, Que hace su aparición con 130 barcos de guerra y transportes anclando frente a Staten Island. El pánico se apodera de la población de Nueva York, especialmente cuando la Armada decide hacer una demostración de fuerza. y vaya demostración. Dos de esos formidables barcos de guerra, el Phoenix y el Rose, navegan con total impunidad río Hudson arriba, intercambiando cañonazos esporádicos con las baterías de tierra estadounidenses y demostrando brutalmente que las defensas costeras eran porosas. Fue una táctica de intimidación psicológica calculada al milímetro. Querían mostrar la superioridad innegable del imperio y quebrar la voluntad de la ciudad recién independizada sobre el papel. Es que piénsalo. Derribar la estatua para hacer balas de plomo justo cuando la mayor armada del mundo te está rodeando con cañones de asedio. Es la definición más gráfica de quemar las naves. Ya no había posibilidad de retractarse. Para nada. Y en medio de este ambiente opresivo de inminente aniquilación, se produce un duelo diplomático peculiar. Lord Howe envía emisarios, primero al teniente Brown y días después al coronel Patterson. Intentando entregar una carta de reconciliación a Washington en busca de un alto el fuego. Pero claro, la fricción no estaba en el contenido de la carta. No. Estaba en la etiqueta del destinatario escrita en el sobre. Un detalle minúsculo que desencadena un conflicto masivo. La carta británica iba dirigida a George Washington Esquire, es decir, señor George Washington. Ni rastro de ningún rango o título militar, añadiendo como mucho unos vagos etcéteras al final. Y el coronel Reed, actuando en nombre de Washington, rechaza de plano la carta. El general se niega a recibirla y a abrir el pliego bajo el argumento de que el emisario no reconoce su título oficial. Y esto plantea una pregunta importante, o un escenario fascinante para analizar el carácter del mando en tiempos críticos. Claro, porque a simple vista, rechazar una carta que podría contener términos de paz, simplemente porque no te llaman general cuando tienes a 130 barcos de guerra apuntando a tus posiciones, pues parece un ataque de orgullo irracional y peligroso. Podría parecerlo, sí. Pero leyendo entre líneas la crónica de Irving, me da la impresión de que no era en absoluto una rabieta de ego personal. No lo era. Si Washington, siendo el comandante en jefe, hubiera aceptado y abierto una misiva oficial del gobierno británico dirigida a él como un simple ciudadano privado, habría estado admitiendo implícitamente que no era el líder de un ejército regular y legítimo. Estaría validando la perspectiva británica de que las tropas continentales no eran más que una muchedumbre armada ilegalmente y él su cabecilla civil. Exactamente. O sea, habría invalidado de un plumazo la soberanía que la Declaración de Independencia acababa de proclamar días antes. La deducción es impecable. Fue una táctica de negociación política maestra ejecutada bajo la amenaza literal de los cañones. Washington utilizó ese trozo de papel para exigir un trato de nación a nación. ¡Qué jugada! Al forzar a los emisarios británicos a retroceder y reevaluar cómo se dirigían a él, estaba protegiendo la legitimidad jurídica internacional de toda la revolución desde el primer contacto oficial post-independencia. Es asombroso pensar que la supervivencia política de un país dependiera de rechazar un sobre por un detalle de protocolo mientras la flota enemiga observaba. Desde luego, la historia pende de hilos muy finos.
Pues recapitulando el extraordinario arco narrativo que hemos explorado hoy a través del relato de Irving, a mí me cuesta creer que toda esta evolución ocurriera en el lapso de solo 6 meses. Es un ritmo de acontecimientos frenético. Partimos en invierno con una fuerza asediada, congelada y diezmada en Canadá, y simultáneamente el campamento principal en Boston era un grupo de granjeros medio muertos de hambre, deseando volver al calor del hogar, penalizados económicamente por no llevar sus propias armas. Y sin embargo, mediante engaños logísticos y la proeza inaudita de mover artillería pesada sobre el hielo, en Dorchester Heights, lograron expulsar a los veteranos británicos de Boston sin librar una batalla campal. Una maravilla estratégica, para luego trasladarse a Nueva York, donde el campo de batalla mutó por completo. Tuvieron que sobrevivir a sus propios miedos, a una red de simpatizantes ocultos financiada desde el puerto. A intentos de asesinato gestados dentro de su propia guardia personal. Exacto. Y a las profundas y corrosivas rivalidades culturales entre los soldados del norte y del sur. Y emergen de todo este lodazal de paranoia y desorganización, se plantan frente a la fuerza invasora naval más poderosa jamás vista anclada en su costa, y deciden proclamar una nueva identidad nacional, destrozando el símbolo físico del rey. Es una metamorfosis organizativa y psicológica vertiginosa, forzada por la más pura necesidad de supervivencia táctica. Pero quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que se desprende de esta lectura, algo para darle vueltas después de terminar este análisis. Hemos visto cómo las abismales diferencias culturales y el desprecio mutuo entre las tropas de Nueva Inglaterra y las del sur casi destruyen el ejército desde dentro, antes de que los británicos pudieran atacar. El resentimiento era real, palpable y corrosivo. Totalmente. Si la imponente y aterradora flota del almirante Lord Howe hubiera retrasado su llegada unos meses más, si no hubiera aparecido en ese preciso instante amenazando a todos por igual con la horca o el cañón, ¿Qué habría pasado? claro, habrían terminado las colonias destruyéndose a sí mismas por sus propias disputas políticas internas y sus prejuicios de clase. Quizás, irónicamente, la amenaza externa de aniquilación total fue el único pegamento lo suficientemente fuerte y apremiante como para forzar la unidad militar y forjar la independencia. La flota británica, al intentar aplastar la rebelión, pudo haber sido el catalizador que obligó a que naciera la nación. Muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado en este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer. Ha sido una exploración intensa de uno de los periodos más precarios de la historia contemporánea. Hasta la próxima.